de solución de controversias, soluciones innovadoras para conflictos globales y empresariales. La conferencia que sigue está a cargo del doctor Ángel López Galván. Tenemos el honor de presentar la conferencia titulada Tecnologías emergentes en la mediación digital. Sobre el doctor Galván es importante que veamos algunos aspectos. Es especialista en gobierno, asuntos públicos y administración. Es candidato a doctor en ciencias de la administración por la UNAM. Cuenta con una vasta experiencia en el análisis e investigación de información gubernamental. Esto a su vez lo ha llevado a lo largo de su carrera a ser reconocido con premios como el del INAP y la medalla Gavino Barreda, destacándose en el estudio de políticas públicas y gestión administrativa. Doctor Galván, es un honor contar el día de hoy con usted acá en esta prestigiosa sala con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Buenas tardes, espero que me escuche muy bien por aquí en la videollamada, creo que sí se escuche. Bueno, Le escuchamos y lo vemos. muchas gracias, maestro. Bueno, agradecer la invitación de la Universidad de Dulce, perdón, y del doctor Donald Solano por participar en este evento que es muy interesante en torno a esta jornada académica internacional en relación con la mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias que, pues bueno, como ustedes habrán dado cuenta, tiene varios ponentes con una vasta experiencia y que da el paso a una maestría que se intenta proponer sobre el tema que sin duda va a ser muy interesante. Bueno, si me permiten compartir la pantalla, les voy a comentar algunos aspectos relacionados con, pues bueno, lo que me toca exponerles y me parece que ya se ve por aquí Sí, se aprecia su presentación, maestro. la pantalla. Muchas gracias. Bueno, comentarles, el tema es tecnologías emergentes en la mediación digital. Y pues bueno, como les comentó el maestro Víctor Hugo Aguilar, mi experiencia ha estado más enfocada hacia el ámbito de las tecnologías digitales aplicadas hacia el ámbito de la gestión pública. Y pues bueno, se ha vuelto un tema muy relevante en torno a la manera en la cual las tecnologías tienen un sentido en términos de mejorar la eficacia, la eficiencia de los procesos, facilitar la comunicación y también, pues bueno, lo vemos relacionado con el ámbito de la mediación digital y por supuesto lo que está vinculado con la negociación y resolución de conflictos. Esto es muy interesante porque tenemos que plantear en primera instancia a qué nos referimos con esta idea de conflicto, cómo es que llegamos a estos mecanismos alternativos de solución de controversias y a través de ello, pues bueno, cuáles son algunas de las herramientas que pueden ser de utilidad. Les voy a continuar la pantalla. ¿Qué es el conflicto? Tenemos aquí una definición de Budjak muy interesante que nos señala que existe donde y cuando sea que haya una incompatibilidad de cogniciones o emociones de los individuos o entre grupos de individuos. Surgen las relaciones personales, de negocios, profesionales. Esto lo vemos incluso nosotros en la vida cotidiana, no solamente en el ámbito personal, sino incluso en el ámbito laboral. Y esta definición implica también una interdependencia percibida o real. Este conflicto puede ser real o puede ser percibido y como lo señalé, está pues, bueno, relacionado propiamente con una cuestión de naturaleza humana y de condición humana, donde siempre pues, bueno, estamos vinculados a toda una serie de conflictos en distintos ámbitos. ¿Cuáles son algunas ideas en relación con el conflicto? Del lado izquierdo, nosotros vemos algunas palabras clave que nos van a permitir entender las nociones acerca de este concepto de forma general. Por ejemplo, el desacuerdo. El conflicto puede surgir precisamente por este tipo de cuestiones, los desacuerdos que pueden existir en ideas, en proyectos, en algunas alternativas en el ámbito personal y en el ámbito laboral. Por oposición a intereses, el interés es un concepto clave para entender la resolución de conflictos. La incompatibilidad es interesante porque todos tenemos una idea distinta de cómo se llevan a cabo las cosas y pues bueno, puede ser uno de los puntos que causen este tipo de conflictos. De la misma manera, las ideas contradictorias, que esto pues bueno, nos lleva hacia el origen de lo que se conoce como un problema y en alguna de las definiciones que nosotros llegamos a detectar en el ámbito
de lo que corresponde con el conflicto, encontramos las siguientes, que es combate, confrontación, enfrentamiento, pelea, contienda o lucha. Muchas veces hemos escuchado incluso este término de, por ejemplo, conflicto armado, estas peleas que se llegan a dar, pueden ser conflictos, como les mencionaba, desde el ámbito personal, conflictos en el ámbito organizacional, e incluso en una mayor escala, conflictos que existen entre los países en el ámbito de la geopolítica. Ahora, este conflicto, ¿qué es lo que pasa? Va a ocurrir siempre, siempre vamos a estar vinculados con la parte de conflicto. Pues bueno, primero entender que el conflicto es una condición humana, es una cuestión natural, es algo a lo que nosotros nos podemos enfrentar día con día, como habíamos mencionado, desde relaciones interpersonales hasta el ámbito organizacional, y muchas de las veces, pues bueno, en este caso es inevitable, es algo a lo que nosotros nos enfrentamos, incluso, pues bueno, nos lleva hacia otro tipo de estrategias que son, por ejemplo, la negociación y propiamente la resolución de conflictos. Una idea muy interesante es esta complejidad del sentido de convivencia. ¿Cómo garantizamos que la convivencia entre la sociedad sea sana, que siempre se pueda dar este proceso en un sentido de armonía? Y pues bueno, entender propiamente cómo se origina este tipo de ideas. ¿Cuáles son algunos orígenes y raíces propiamente del conflicto? Uno de ellos va relacionado, por ejemplo, con la subjetividad de la percepción. Al tener en cuenta que las personas captan de forma diferente un mismo objetivo, todos tenemos distintas ideas, hemos escuchado en distintas ocasiones que cada cabeza es un mundo, entonces, pues bueno, todos pensamos de una manera totalmente distinta, las percibimos de una manera, pues bueno, diferente. El otro es las fallas de la comunicación. Este es un aspecto esencial en el ámbito de las organizaciones. Pueden existir ambigüedades semánticas que tergiversan los mensajes y pues bueno, es muy importante tener en cuenta las instrucciones claras, por ejemplo, la manera en la que se da la comunicación e incluso los medios a través de los cuales se da este propio proceso. Otro de los puntos es la desproporción entre las necesidades y los satisfactores, porque la indebida distribución de recursos naturales y económicos pueden generar este sentido de rencor entre los integrantes de una determinada sociedad. De igual manera, la información incompleta, que esto es, por ejemplo, cuando quienes opinan frente a un tema solo conocen una parte de los hechos, no se tiene, digamos, toda esta idea o el contexto completo para que se pueda tener una opinión y además de ello, pues bueno, llegar hacia una determinada solución. Y pues bueno, también puede ser uno de los orígenes o raíces del conflicto. Otro de ellos es la interdependencia, teniendo en cuenta que la sobreprotección y la dependencia son fuente de dificultades y que puede ser, pues bueno, una de las cuestiones importantes en este ámbito. Otro tiene que ver las dos siguientes características con una cuestión incluso personal, qué es lo que puede llegar a originar un conflicto. Pues bueno, si bien tenemos algunas que son de origen organizacional, algunas que son de origen en términos de procedimientos, pues bueno, también tenemos algunas que tienen que ver con los estilos propios de las personas, con el carácter de las mismas, y se vinculan con las siguientes, por ejemplo, las presiones que causan frustración, ya que cuando se presenta, cuando los compromisos son adquiridos, no permiten dar cumplimiento a todo, lo cual genera un malestar que puede desencadenar un conflicto. Además de estas presiones que pueden llegar a existir, también existen diferencias de carácter, los estilos, la personalidad, que, pues bueno, habíamos mencionado que son diferentes formas de ser, de pensar, de actuar, que pueden llegar a esta parte de desacuerdos. Esta parte de orígenes y raíces del conflicto, como el conflicto general, pues bueno, no es una cuestión que se analice de forma reciente a través de los medios digitales, como se va a tener en cuenta en la presente ponencia, sino que, pues bueno, ha sido un concepto totalmente discutido en diversos ámbitos. Voy a mencionar uno de ellos, que es lo que me tocó también estar en el ámbito de objeto de estudio, que es el propio de la ciencia política y la administración pública, que es entender cómo garantizamos esa sana convivencia. Desde esta idea, por ejemplo, de los contractualistas, con las ideas de Locke, de Rousseau, de Hobbes, es cómo garantizamos esa sana convivencia y se forma esta especie de contrato. Entonces, al garantizar esta idea de contrato social, lo que tenemos es que las personas, en este caso, ceden parte de su libertad para garantizar que, en este sentido, pues bueno, pueden convivir en términos de armonía y se procura un bienestar. Uno de los elementos clave que deben caracterizar a los estados y al gobierno propiamente es garantizar, en este caso, una calidad de vida adecuada a las personas. Entonces, pues bueno, las personas ceden parte de esa libertad. La otra, para no caer en ese estado de naturaleza, por ejemplo, señalado por Hobbes, el estado de naturaleza, donde cada quien puede hacer lo que quiere, pues bueno, tenemos toda una serie de normas, de reglas,
que permiten garantizar, pues bueno, este sano funcionamiento, desde aquello que está permitido hasta aquello que no está permitido. Y esto, pues bueno, garantiza esta sana convivencia. Para que no se tenga ese estado de naturaleza, este tipo de instrumentos legales, lo que nos facilita, pues bueno, es que exista esa sana convivencia. Entre estos mecanismos, que pues bueno, les van a hablar durante toda la jornada, tenemos diversos de ellos, en este caso vamos a hablar de la mediación, pero también existe la conciliación y hay algunos otros medios que van a ser interesantes y que ustedes van a desarrollar algunos conocimientos clave más adelante. Bueno, vamos a tener en cuenta en este caso el marco jurídico. Mencionamos aquí la parte contextual, cómo nos enfocamos hacia la parte de la idea del conflicto, cómo este conflicto ha sido abordado incluso desde la perspectiva de la ciencia política y garantizar esta sana convivencia. En este caso hacemos referencia a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la cual toma en cuenta diversos principios. Uno de ellos es el acceso a la justicia alternativa, lo cual es, pues bueno, una dinámica muy interesante que facilita el que se puedan resolver algunos conflictos de forma más rápida. La autonomía de la voluntad, como es el caso de la mediación, es un proceso voluntario, que exista la buena fe, la confidencialidad, uno de los criterios clave en el manejo de datos, acceso a la información y también la seguridad, la equidad que existe propiamente, en este caso, entre las personas que están involucradas. Y pues bueno, también tenemos la flexibilidad. Aquí cae precisamente uno de los aspectos que va relacionado con el ámbito de la tecnología, la gratuidad, la honestidad que debe existir entre los mediadores o facilitadores en términos de este proceso, por supuesto la imparcialidad y pues bueno, también tener en cuenta la cuestión de naturalidad, voluntariedad, legalidad y un aspecto muy interesante que es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes que en este caso pueden estar involucrados en este tipo de situaciones. Algunos de los aspectos tecnológicos que se pueden detectar en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias los encontramos propiamente en esta ley a través del artículo quinto, donde, pues bueno, algunos de ellos son los siguientes. El registro de personas facilitadoras, donde se tiene un resguardo electrónico de datos. Respecto a esa forma en la que se otorga, modifica la certificación de las personas facilitadoras públicas y privadas y de las personas abogadas colaborativas. Por otra parte, la Plataforma Nacional de Personas Facilitadoras, que de igual manera tiene un resguardo electrónico a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y que contiene datos e información respecto al otorgamiento de certificación de personas facilitadoras públicas. En una tercera instancia, los sistemas en línea, que se refieren en este caso a dispositivos electrónicos, programas informáticos, aplicaciones, herramientas tecnológicas, plataformas, protocolos y, pues bueno, los sistemas de justicia descentralizada, automatizados y demás tecnologías de la información y comunicación que sean utilizados para llevar a cabo la solución de controversias en línea. Otro de los esquemas son los sistemas de convenios, que de igual manera también es un resguardo electrónico de estos registros, el Sistema Nacional de Información de Convenios y la solución de controversias en línea, que va a ser este procedimiento no jurisdiccional para llevar a cabo de forma electrónica los mecanismos alternativos de la solución. Pues bueno, uno de ellos es propiamente la mediación, del cual estaremos retomando propiamente en esta exposición. La solución de controversias en línea, entonces se vuelve un tema importante. Tenemos ahí un contexto en el cual las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, van adquiriendo relevancia en este contexto del siglo XXI, de la cuarta revolución industrial, de la sociedad del conocimiento, y se vuelven herramientas importantes para garantizar que los procesos puedan ser eficientes. En el caso de la administración pública, por ejemplo, podemos tener en cuenta las ideas de la Estrategia Digital Nacional, que posteriormente se materializaron y ahora, por ejemplo, ya contamos con una Agencia Nacional de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En el caso de la Ciudad de México, tuvo su propia Agencia Digital de Innovación Pública y, pues bueno, se van creando mecanismos para garantizar que los procesos puedan ser más eficientes y se pueda hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Además de esta idea de la administración pública digital, esto también, pues bueno, ha llegado hacia lo que corresponde al ámbito de la justicia. Y en este sentido, vemos también algunas herramientas en términos de la solución de controversias. Algunas que están relacionadas con el ámbito de la tecnología son los siguientes. Una de ellas es la colaboración abierta, que es un modelo en el que una persona física o moral, a través de una convocatoria, pues bueno, personalmente o a través de las plataformas en línea, genera este tipo de aportes en un sentido colaborativo.
El otro es un contrato inteligente que ya tiene un código digital que se ejecuta en la parte superior de una cadena de bloques. Esta es una tecnología interesante que se maneja en distintos ámbitos en la actualidad, el blockchain, que contiene un conjunto de reglas bajo las cuales se acuerda interactuar entre sí y además de esas reglas, pues bueno, tiene un proceso en materia de seguridad de la información. El otro son los sistemas automatizados, que son programas diseñados para realizar tareas que requieren de inteligencia artificial, que es un concepto que ya se retoma propiamente en esta ley, y que utilizan técnicas como aprendizaje automático, procesamiento de datos, procesamiento del lenguaje natural, algoritmos, ahorita vamos hacia el concepto de transparencia algorítmica, y redes neuronales artificiales, que van a ser interesantes para todo el tipo de análisis que se van a considerar en materia de la solución de controversias en línea. El último de ellos son los sistemas de justicia descentralizada. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un protocolo que se basa en la participación directa de la comunidad a través de esquemas de incentivos, colaboración abierta, votación descentralizada y algunos elementos clave en materia de automatización como son los contratos inteligentes y las cadenas de bloques. El artículo 88, a su vez, toma en cuenta dos principios adicionales a los que ya mencionamos de manera general para los mecanismos alternativos de solución de controversias. El primero de ellos es que tengan pleno conocimiento, es decir, que las partes que utilicen estos sistemas en línea tengan ese derecho a acceder y conocer toda la información disponible sobre su funcionamiento mediante un lenguaje claro y sencillo. Esto es desde el manejo de una plataforma hasta una determinada aplicación o sistema de los cuales deben hacer uso las personas mediadoras o las personas involucradas en este tipo de procesos. Y uno de los conceptos que va a ser importante para entender la próxima idea en términos de la presentación, que son las tecnologías emergentes, es la transparencia algorítmica, que ha sido un concepto muy interesante. Actualmente, pues bueno, hemos escuchado mucho esta idea del algoritmo de cierta aplicación, el algoritmo de Facebook, de Spotify, de Netflix, de varias aplicaciones, pero ¿a qué hacemos referencia con ello? El algoritmo en términos generales es una serie de pasos para lograr un determinado resultado. ¿Y a qué se refiere con que se le dé este sentido de transparencia? Como nos señala la ley, es un conjunto de medidas y prácticas para hacer que los algoritmos utilizados por los sistemas automatizados sean visibles, comprensibles y auditables. En este caso, que no existan en esta idea de una caja negra en el cual, pues bueno, no se conozca todo el proceso de codificación y documentación y esto nos va a permitir tener mayor idea acerca de la lógica, las reglas con las cuales van a operar y precisamente cómo se van a aplicar a la solución de controversias en línea, que es en este caso lo que nos lleva precisamente a este tema. Además de estos derechos previstos en la ley para las partes, se van a tener los siguientes. Por ejemplo, elegir de forma libre y voluntaria el uso de estos sistemas. Tenemos esta mediación a través de términos presenciales o digitales. En un momento vamos a ver algunas ventajas, algunas herramientas. Tienen que ser informados sobre la norma, reglamentos o lineamientos aplicables. Recibir orientación, asistencia para usar correctamente estos sistemas de solución de controversias en línea, tanto para la parte del mediador como del usuario conocer detalladamente la manera en la que funcionan, de qué forma pueden acceder, cuáles son los dispositivos y cuáles son los principios de pleno conocimiento y transparencia algorítmica que se señalaron anteriormente. Aunado a lo anterior, que sus datos personales sean tratados de forma segura y confidencial y conocer si se utilizarán algunos sistemas automatizados o de justicia descentralizada. Este punto es importante porque además de plantearse como un derecho, es una noción interesante en materia de las tecnologías de la información y la comunicación, que es cómo garantizamos la seguridad de la información. Y en esta idea de la seguridad de la información conviene mencionar esta tríada en materia de seguridad de la información, que va desde, por ejemplo, el aspecto de confidencialidad, que solamente tenga acceso a la persona que esté autorizada, la integridad, que la información, los datos e información no se modifiquen o no se detenen, y la disponibilidad, que es una de las ventajas de las cuales se señala a través de esta idea de los sistemas en línea. Es que los sistemas pueden estar disponibles 24/7, que sea más fácil su acceso, que las personas no tengan que trasladarse y lo puedan hacer a través de un determinado dispositivo. Bueno, la solución de controversia en línea, además, toma en cuenta algunos elementos interesantes en términos de las obligaciones de las personas facilitadoras, dar a conocer los lineamientos y reglas, asistir y orientar a las partes en el uso de los sistemas en línea, que va a ser muy interesante incluso para la atención de personas con discapacidad, de las cuales ya se han creado algunas herramientas interesantes,
Contar con la infraestructura y capacitación y requerimientos técnicos, garantizar la seguridad de la información, como ya se había mencionado, la confidencialidad, integridad y disponibilidad, resguardar estos datos de forma segura, y en caso de que no se garantice esa comunicación debido a alguna falla, se deberá reagendar la sesión, si que esto implique responsabilidad para las partes. Estos sistemas en línea se podrán llevar a cabo con intervención de personas facilitadoras a través de sesiones virtuales y medios de comunicación sincrónica o asincrónica. Asimismo, con la intervención de sistemas automatizados o a través de sistemas híbridos, tal y como nos menciona la ley en este caso. Ahora, ¿qué nos referimos con el aspecto de mediación? Que va a ser interesante en esta idea de los mecanismos alternativos de solución de controversias y que posteriormente lo vamos a plasmar hacia lo que corresponde al ámbito digital. Bueno, teniendo en cuenta el concepto de forma general, tenemos que ese procedimiento voluntario, mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total, puede ser de manera pacífica o prevenir uno futuro con la asistencia de una persona tercera que sea imparcial, denominada persona facilitadora, que en este caso, pues bueno, va a ejercer este papel de mediador. Algunos de los conceptos que van relacionados y que son interesantes en torno a la idea de mediación son los siguientes: que existe un adecuado proceso de comunicación. Como habíamos comentado, la idea de la mediación digital es que se garantice esta comunicación y además se pueda facilitar a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación, que se promueva el diálogo. Hay que recordar que incluso estamos hablando de una cuestión de mediación, no de conciliación, que tiene también una denominación distinta, y a través de ese diálogo, pues bueno, que se pueda tener esta idea acerca de las partes interesadas para resolver un determinado conflicto. El proceso de negociación, que va a ser muy interesante en torno al papel que tiene la persona mediadora, escuchar en este caso las ideas de las partes involucradas. Y por último, tenemos también la idea de un acuerdo, que se pueda tener un acuerdo con base en aquello que propicia que ese conflicto se pueda resolver. En esta idea del mediador, pues bueno, el mediador tiene un papel esencial. Es un profesional que interviene en la mediación, es la persona que, pues bueno, tiene esta función imparcial, neutra, se encuentra a cargo de facilitar la comunicación para que puedan solucionar este problema y en esto, pues bueno, garantizar su propia confidencialidad. Esta es, pues bueno, una de las ideas que tiene, bueno, se presenta en la plataforma del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la cual, pues bueno, llevan a cabo este tipo de procesos de mediación digital. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la mediación en el marco de la cultura de la paz, que es muy interesante en lo que corresponde al ámbito jurídico? Y va en el sentido en el que, en la medida en la que vamos dando oportunidad a la mediación en distintos delitos y en distintos conflictos, en distintas materias que pueden ser incluso desde materias en torno a lo familiar, en torno a lo civil, pues bueno, se tiene una función complementaria del sistema jurisdiccional, puede economizar en procesos, recursos y tiempo, por ejemplo, en cuestiones de traslado, en que las personas gasten menos, incluso, pues bueno, facilitar la comunicación. Y también se busca la reparación para la víctima, que en poco o nada tiene provecho de la pena impuesta a su agresor. Entonces, pues bueno, tenemos aquí uno de los beneficios que se consideran en marco de la cultura de la paz, que toma en cuenta, pues bueno, todo un conjunto de valores en donde lo que se garantiza es que no se llegue hacia un proceso incluso de agresión o de violencia en el ámbito de los aspectos de mecanismos de solución de controversias. En este sentido, y teniendo en cuenta que la mediación es este proceso voluntario en el cual existe un mediador y personas involucradas que buscan resolver un conflicto, la mediación digital, pues bueno, lo que estamos hablando en términos generales es cómo se adaptan las tecnologías de la información y la comunicación en este ámbito. Son de igual manera procedimientos voluntarios en las cuales dos o más personas tratan de resolver una determinada controversia. Tenemos también el papel del mediador, que busca acuerdos en términos de este conflicto que sean mutuamente satisfactorios, que sea una asistencia de un tercero imparcial y neutral, quien facilitará a distancia y por medio de procesos electrónicos este procedimiento. Bueno, este tipo de procedimientos se fueron utilizando cada vez más, derivado de este contexto que voy a explicar a continuación y que sin duda va a ser muy interesante. Uno de ellos es la pandemia de coronavirus por SARS-CoV-2, la cual permitió acelerar todos los procesos en materia de teletrabajo y, pues bueno, entender en este caso de qué manera las tecnologías podrían coadyuvar a la mejora de los procesos,
Si ustedes se habrán dado cuenta, pues bueno, diversos procesos en diversos ámbitos cambiaron a raíz de la pandemia por SARS-CoV-2. Alguno de ellos, por ejemplo, en el ámbito educativo, por ejemplo, se dio este proceso de la educación a distancia. Ya no solamente tenemos esta idea del aprendizaje, perdón, autogestivo, sino que, pues bueno, se daba este proceso tanto sincrónico como asincrónico, como lo estamos viendo incluso en este momento, en el cual, a pesar de la distancia, pues bueno, por medio de un dispositivo, la persona podría estar en un proceso de comunicación a través de videollamada. Y estas tecnologías digitales, pues bueno, permitieron ese tipo de comunicación digital, flexibilizando la comunicación. Algunas herramientas que se llegaron a, bueno, que llegaron a tener un gran auge, una de ellas es la que estamos utilizando en este momento, Zoom, pero pues bueno, anteriormente ya existían algunas otras tecnologías como Skype, que se empezaron a implementar en algunas organizaciones, Microsoft Teams, Webex, algunas otras que facilitaron este proceso de comunicación. Otro de los elementos son las tecnologías digitales y pues bueno, su rápido crecimiento. Además de esta incorporación que tuvo las tecnologías en diversos ámbitos, ya mencionaba el ámbito educativo, pero también lo tuvo, por ejemplo, en el ámbito de la salud, con la telemedicina, en el ámbito de la seguridad pública, por ejemplo, también ha tenido implicaciones interesantes. Pues bueno, estas tecnologías digitales han tenido un rápido crecimiento. Hay algunas tecnologías que se les llama emergentes. Ahorita lo vamos a trabajar con una idea del ciclo de vida de las tecnologías, a qué nos referimos por tecnologías emergentes, pero que han tenido un crecimiento enorme. Entonces, si ustedes recuerdan, partíamos desde tecnologías que en algún momento estaban diseñadas para desarrollar una determinada función, por ejemplo, como es el teléfono celular. Y en su momento el teléfono celular solamente nos servía para llevar a cabo llamadas telefónicas y que fuera más fácil, porque anteriormente teníamos que estar desde nuestro hogar o desde nuestro lugar de trabajo para responder una llamada. Esto se hizo portátil, cada persona ya podía traer el suyo, y además de esa función de llamada se le fueron incorporando cada vez más nuevas funciones. Por ejemplo, el que ya se puedan enviar mensajes, si ustedes recuerdan de los celulares anteriores, y una vez que se le incorpora el uso de mensajes, después se le fueron añadiendo funciones como una lámpara, como juegos, y así, pues bueno, fueron evolucionando este aspecto de los teléfonos celulares hasta llegar a los teléfonos inteligentes. Y esta idea de los teléfonos inteligentes ya incorpora, pues bueno, toda una serie de funciones que, pues bueno, nos garantiza incluso como si estuviéramos trabajando con un pequeño computador, el cual tiene acceso a Internet, podemos realizar funciones que van más allá de su idea inicial, desde, por ejemplo, la cuestión de la cámara, grabar audio, pues bueno, ingresar a Internet, por ejemplo, que es una cuestión interesante, el descargar algunas aplicaciones y tener funciones, pues bueno, nos permiten entender esta evolución en el ámbito de la tecnología. La otra es el contexto de la globalización, donde se da este proceso de integración y es un fenómeno que va más allá de la tecnología, tiene que ver con una cuestión incluso cultural. Esto nos lleva hacia la idea de la sociedad también del conocimiento, donde no solamente estamos en un proceso de sociedad de la información, entendida sociedad de la información por aquella en donde los usuarios tienen acceso hacia los datos, y no solamente los datos, sino los distintos tipos de tecnologías, sino que la sociedad del conocimiento se aprovecha, incluso para llegar en el ámbito laboral a la idea que nos planteaba Peter Drucker acerca de los trabajadores del conocimiento, y después, pues bueno, todas estas disciplinas que se fueron señalando en torno a la gestión del conocimiento, que son importantes para el ámbito organizacional. La otra de las ideas es la cuarta revolución industrial, donde pasamos de un trabajo que anteriormente era totalmente mecánico a una cuestión electrónica y posteriormente a lo que corresponde al ámbito digital. Entonces, pues bueno, el ámbito digital ha traído diversos beneficios, el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, como lo hemos escuchado, en la parte incluso de la ley, estas cadenas de bloques o blockchain que garantizan este proceso de comunicación segura, y también, pues bueno, lo que corresponde al ámbito de la justicia digital. Como se ve señalado, las tecnologías de la información y la comunicación han tenido implicaciones en distintos ámbitos, desde lo que corresponde al ámbito de la administración pública, incluso también el legislativo, en esta idea de gobierno electrónico. Eh, Además de la administración pública, pues bueno, lo vemos en el ámbito de la justicia digital. En algún momento habrán escuchado ese concepto de justice, justicia electrónica, justicia digital, que es la manera a través de la cual las tecnologías facilitan los procesos que se llevan a cabo en este ámbito.
Y bueno, va más allá del aspecto de mediación, que es propiamente el objeto de esta presentación, incluso desde facilitar la manera en la cual se procesan ciertos documentos, cómo se pueden transcribir algunos contenidos de las sesiones, cómo se facilita todo este sentido relacionado con el ámbito de la jurisprudencia, etcétera. Entonces, la justicia digital tiene también diversos ámbitos muy interesantes en donde la tecnología, pues bueno, coadyuva cada uno de los procesos. Y a continuación, les muestro una imagen acerca del ciclo de vida de la tecnología, que va a ser interesante porque la presentación se enfoca precisamente hacia ese concepto, tecnologías emergentes aplicadas hacia el ámbito de la mediación. Y bueno, vamos a tomar en cuenta el siguiente esquema. Partimos de etapas de un proceso innovador y en términos de rendimientos, donde, pues bueno, tenemos esta idea de las tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes es este primer momento donde se da una identificación de una determinada oportunidad que pueda resolver un problema o facilitar las actividades del ser humano. Ese es el sentido de la tecnología, facilitar las actividades del ser humano, formular esa idea, solucionar un problema, desarrollar el producto o el proceso y la realización de un prototipo, el cual, pues bueno, se queda en un proceso de invención y en el momento en el que llega en el proceso productivo se vuelve en esta idea, pues bueno, innovación. Pasamos de tecnologías emergentes hacia lo que corresponde a tecnologías clave, donde ya tienen un proceso de crecimiento y también mediante su uso y difusión llegamos hacia la idea de madurez. Algunos ejemplos que anteriormente eran planteados, por ejemplo, como tecnologías emergentes, son las redes sociales digitales. Eran parte de esta conocida Web 2.0, donde las personas no solamente tenían acceso a una determinada página de Internet, sino que también ya podían llevar a cabo transacciones, o en este caso colaborar en las propias plataformas, lo que nos llevó a nuevos esquemas como las wikis, por ejemplo, que tenían esta idea de colaboración. Esto puede llegar a un proceso de saturación y discontinuidad, pueden tener una doble oportunidad tecnológica y llegar a un proceso de obsolescencia. Hemos escuchado este concepto en distintas ocasiones, desde que un producto se vuelve obsoleto, hemos escuchado incluso los comentarios acerca de la obsolescencia programada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado acerca de algún dispositivo electrónico en el cual las personas nos dicen cada vez duran menos? Los dispositivos electrónicos no duran como antes, que pues bueno, nos duraba mucho tiempo. En algunos casos hablamos de este sentido de la obsolescencia programada, donde los dispositivos, en específico, por ejemplo, los teléfonos celulares, algunas televisiones, tienen este proceso y a través de ellos se vuelven obsoletos porque ya no reciben estas actualizaciones. Que esto nos va a llevar a otro tema que nos da incluso para más de lo que estamos hablando en la conferencia, en términos de la basura electrónica, por ejemplo, que es lo que se está generando con el ámbito de los dispositivos. Y pues bueno, aquí tenemos esta idea de lo que corresponde al ciclo de vida de la tecnología. Este concepto de lo que corresponde a la conferencia está en este nivel, tecnologías emergentes, y algunas de las cuales están teniendo auge, pues bueno, tienen que ver con el ámbito de la cadena de bloques, el Internet de las Cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada y algunos mecanismos de inteligencia artificial. A pesar de que la inteligencia artificial incluso ha sido la palabra del año en dos ocasiones, inteligencia artificial, por ejemplo, en el Día de la Educación también se hizo énfasis hacia el ámbito de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene ya un proceso de 60 años, de más de 60 años, desde que se inició con este tipo de disciplinas. Posterior a la Segunda Guerra Mundial se generaron diversos mecanismos, por ejemplo, la parte de la investigación de operaciones, después se fueron desarrollando sistemas para criterios de optimización, y pues bueno, iniciamos con algunas cuestiones interesantes en torno a la inteligencia artificial que se da por ahí en la década de los 60. Entonces, empiezan algunos sistemas que permiten, en este caso, pues bueno, tomar decisiones basadas en reglas y con ello, pues bueno, dar una solución a un determinado problema de manera más rápida. En un momento nos vamos a enfocar hacia la parte de inteligencia artificial. En esta otra imagen tenemos también el ciclo de vida de la tecnología que, pues bueno, de manera similar al bloque anterior, parte de una difusión inicial, llega a un proceso de rápido crecimiento, de un crecimiento ya tardío, de en una etapa de madurez, la madurez que tiene propiamente la tecnología, y a través de ello, pues bueno, puede llegar un nuevo paradigma o una doble oportunidad tecnológica, como se mencionaba en el caso de los celulares. Se fueron adaptando, si ustedes recuerdan, incluso anteriormente existían dispositivos que en su momento era la novedad o la cuestión de innovación,
por ejemplo, con las ideas de los celulares BlackBerry, en su momento que tenían esta incorporación de teclado. En su momento eran un mecanismo de innovación, llegó a su proceso de madurez. Sin embargo, esa empresa ya no llegó a ser una doble oportunidad tecnológica como algunas otras que ahora como vemos los dispositivos electrónicos, en este caso los celulares, ya no incorporan ese teclado de manera física, sino que nosotros lo vemos en una pantalla plana y los dispositivos, en este caso son touch, llegan a un proceso de doble oportunidad tecnológica. Y así se han generado nuevos esquemas, desde que ahora ustedes puedan doblar esos celulares, que tengan nuevas funciones, que puedan tener procesos de conexión y que pues con ello se llega a esta idea de la cuestión de lo inteligente en el ámbito de la tecnología, por ejemplo, el Internet de las Cosas, dispositivos y algunos otros elementos que pueden facilitar las actividades del ser humano. Algunas aplicaciones en cuanto a la mediación, en términos de las tecnologías, las vamos a encontrar en los siguientes mecanismos. Uno de ellos son los asistentes virtuales o chatbots para la mediación y resolución de conflictos. Es una de las tendencias interesantes a través de las cuales, pues bueno, tenemos esos asistentes en los que se puede incluso realizar una simulación para ver de qué manera, pues bueno, podemos interactuar con alguno de los casos y saber de qué forma se tienen estas nociones de las partes interesadas. Estos asistentes virtuales o chatbots, pues bueno, pueden facilitar el proceso de comunicación. Se puede hacer un análisis predictivo de disputas y aquí va a ser muy interesante que previo a todas las tecnologías que se están señalando, pues bueno, considerar la cuestión de los datos cómo se convierten en información, esa información cómo nos lleva al conocimiento y cómo se gestionan de forma ética esos datos. Ahora, una vez que tenemos esa cantidad de datos que alimentan al sistema, podemos llegar a este tipo de mecanismos, como es el análisis predictivo de disputas. Por ejemplo, a través de mecanismos como la red de neuronales artificiales, de qué manera se pueden, ya sé que aquí se menciona como predictivo, pero es más la idea de pronóstico, cómo se puede pronosticar, pues bueno, qué es lo que se logró en diversos mecanismos, no solamente de mediación, sino incluso en términos de conciliación con base en lo que se ha llevado previamente. De igual manera, tener sistemas de recomendación personalizados acorde a, pues bueno, lo que se toma en cuenta en cada uno de los elementos de mediación, de conciliación o en algunos otros ámbitos. Los entornos virtuales para mediaciones remotas, hacer uso de la realidad virtual. Las simulaciones de conflictos para entrenar mediadores, que va a ser interesante cómo la tecnología hace, como les mencionaba, esta idea de simulación en un entorno para que los mediadores, pues bueno, puedan también mejorar en términos de algunas habilidades y competencias digitales. Otro de ellos es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es lo que las personas involucradas nos están señalando? ¿Cuáles son las palabras que utilizan más? Se puede hacer incluso un análisis en términos de sentimientos que permita, pues bueno, tener también una idea acerca de, pues bueno, un análisis que se puede hacer en torno al contenido de cada una de las sesiones. También el desarrollo de plataformas para la gestión de reuniones, a pesar de que ahora está en boga la cuestión de la inteligencia artificial, pues bueno, también existen otros mecanismos como son las páginas de Internet, estas tecnologías que nos permiten tener estas reuniones virtuales, como les mencionábamos, como Zoom, Teams, Webex, entre algunos otros, y también la mediación accesible para personas con discapacidad. Aquí agregué una tecnología que es SingAI, a través de la cual, pues bueno, se puede transcribir información o facilita que las personas que tengan algún problema en términos de discapacidad visual, pues también formen parte de todo este tipo de mecanismos y se pueda garantizar su derecho. Este es un punto importante. La tecnología facilita las actividades para las personas incluso que tienen un problema relacionado con la discapacidad. Pues bueno, en este sentido, la inteligencia artificial facilita este tipo de funciones de tal manera que, pues bueno, se lleve este proceso de mediación. Y es uno de los puntos interesantes en materia de inclusión, porque muchas veces este concepto de inclusión se llega a entender solamente en esta dinámica de las ideas de equidad o de equidad de género. Sin embargo, el ser inclusivo, incluso en el ámbito de la tecnología, es garantizar que esa plataforma la puedan usar distintas personas sin que esto les represente una dificultad. Entonces, para las personas con discapacidad, esto es un elemento clave en términos del desarrollo tecnológico. Bueno, estas son algunas de las ideas acerca de aplicaciones que pudiera tener la tecnología en el ámbito de la mediación.
Bueno, ahora traer a colación uno de los temas que está en boga, que es la inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Por inteligencia artificial, tenemos aquí varias definiciones. Uno de los precursores fue John McCarthy, quien a través de esta conferencia en relación con la computación y la inteligencia artificial dio esta definición. Es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputos inteligentes, que, como señala Margaret Bowden, tienen por objeto que hagan la misma clase de cosas que puede hacer la mente, además de tener la capacidad de alcanzar objetivos complejos. Y bajo la perspectiva de John Haviland, él tiene esta noción en este texto que se llama precisamente inteligencia artificial, de llamarla inteligencia sintética. Esto es para que concuerde mejor con el lenguaje comercial. Así, por ejemplo, los diamantes artificiales, haciendo un sentido de analogía, son falsas imitaciones, mientras que los sintéticos son diamantes auténticos. A lo que pugna la inteligencia artificial es precisamente llegar a, o aspirar a una inteligencia auténtica y no una falsa imitación. Por supuesto que es un sentido utópico que tiene la inteligencia artificial en términos de si pueden pensar las máquinas, como mencionaría Alan Turing en su momento, a través de su artículo, eh, sino de qué manera piensan, actúan y, pues bueno, en ese sentido, de qué forma se podrían aprovechar en términos generales en distintos procesos. Para entender estas aplicaciones, la inteligencia artificial tiene diversas ramas de aplicación, desde, por ejemplo, el desarrollo de sistemas expertos, que se puede traducir en estos chatbots, o se han generado sistemas de diagnóstico, sistemas de recomendación basados en reglas. También tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que es una traducción automática. Por ejemplo, pues bueno, ¿cómo facilitamos el que una persona que, por ejemplo, se le ha complicado el idioma o alguna otra circunstancia, pueda, pues bueno, tener este mecanismo interesante de traducción? El reconocimiento de voz, la visión por computadora, la robótica y machine learning, por ejemplo, de una manera interesante. ¿De qué manera se ha utilizado? Vamos a ver algunos mecanismos interesantes y ejemplos de plataformas tecnológicas donde, pues bueno, se ha utilizado esta idea de las tecnologías emergentes. Un segundo, nada más lo voy a proyectar de este lado y les comparto la pantalla, porque no lo abro aquí directo en este. Deme un segundo. Bueno, en estos ámbitos, por ejemplo, de cómo se lleva a cabo el proceso de mediación, tenemos el caso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y en ella, pues bueno, se lleva este proceso de mediación y facilitación en línea. Si me dan un segundo, lo voy a proyectar. Nada más estoy teniendo aquí un problemita en términos de la presentación, pero de igual forma les voy a pasar aquí el link para que ustedes lo pueden consultar. Denme un segundo, no tarda mucho, y de igual forma les voy a compartir aquí el link. Por ejemplo, este es cómo se ha utilizado mecanismos tecnológicos, en este caso enfocado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En este proceso se lleva a cabo la cuestión de la mediación en línea a través de este tipo de reuniones. Lo vamos a ver con el caso del tribunal. Denme un segundo, nada más estoy esperando que cargue eso. Y lo revisamos. Listo, les voy a compartir la pantalla. Resuelve tus conflictos legalmente y sin salir de casa. Mediación y facilitación en línea. Resuelve tus conflictos familiares, convenio para el divorcio, alimentos, guarda y custodia, visitas y convivencias, civiles mercantiles, títulos de crédito, prestación de servicios profesionales, arrendamiento, penales, robos y violencia, lesiones culposas, daño a la propiedad culposo,
justicia para adolescentes, robos y violencia, lesiones culposas, entre muchos otros asuntos. Bueno, este es uno de los casos, por ejemplo, que toma en cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a ver otro de ellos que, por ejemplo, fue el desarrollo de una plataforma en términos de la mediación digital. En su momento fue de mucha utilidad porque la plataforma lo que permitía es gestionar todo este conjunto de procesos a través de una plataforma, digamos, integral. Les voy a compartir la pantalla también. Denme un segundo. Me parece que ya se está viendo por aquí. La plataforma electrónica Mediación Digital te permitirá solucionar tus controversias de manera rápida, segura y económica. Es tan confiable como la mediación presencial y aumenta sus beneficios a través de la tecnología, por lo que en cualquier lugar con acceso a Internet podrás llevar a cabo todo el proceso. Mediación Digital es pionera en el uso de tecnología blockchain para aumentar los niveles de seguridad. Existen distintos tipos de usuarios: el solicitante, el invitado y el mediador. Para hacer uso de la plataforma Mediación Digital, el mediador inicia sesión y en acciones pendientes seleccionará ver detalle para revisar la documentación y narrativa de una nueva solicitud de mediación. Una vez revisada, puede aceptarla y clasificarla por tipo de mediación: civil, mercantil o familiar. De lo contrario, podrá rechazarla si hay un conflicto de interés o porque la situación no es mediable. El mediador deberá agendar 3 fechas posibles para una sesión informativa con el solicitante. Al enviar, se generará y enviará una invitación al solicitante con las fechas y horarios elegidos. Una vez que el invitado haya seleccionado las fechas disponibles, el mediador debe asignar la fecha definitiva para la sesión informativa. Al confirmar, se le enviará la información al solicitante. La sesión informativa se llevará a cabo a través de una videollamada el día y hora indicado. Durante esta, el mediador tendrá un espacio para realizar anotaciones. Una vez terminada la sesión, se deberá evaluar si la sesión fue o no exitosa. En caso de serlo, seleccionará 3 opciones de fecha para la sesión informativa con el invitado, generando la invitación que éste recibirá a su correo electrónico. De haber aceptado la mediación y seleccionado las fechas disponibles, el invitado y el mediador llevarán a cabo una videollamada de sesión informativa. En caso de que la sesión haya sido exitosa, se procede a firmar los documentos iniciales de la mediación con la contraseña con la cual inicia sesión. Estos también los han de firmar el solicitante y el invitado. El mediador seleccionará una fecha para la primera sesión de mediación con los usuarios y esta se enviará a los participantes. Los participantes deberán conectarse en la hora y fecha acordados. Al terminar, el mediador podrá decidir si se requiere realizar una nueva sesión de mediación, continuar con el proceso o cancelar. Después, el mediador procederá a solicitar anexos al solicitante e invitado. Podrá seleccionar los que requiera o bien agregar nuevos. Posteriormente, deberá revisar los anexos que los participantes han enviado y, en caso de ser correctos, realizará la carga del proyecto del convenio, generado previamente en formato PDF. Los mediados deberán revisarlo junto con el mediador. Este deberá agendar la sesión de revisión del proyecto del convenio, indicando a los mediados que deberán ingresar a la plataforma en la fecha y hora acordada. Al finalizar la videollamada, el mediador generará el número de registro del convenio ingresando su número de mediador, el número del convenio y el año de elaboración.
Bueno, aquí tenemos en este caso una idea de plataforma integral en la cual se gestiona no solamente la parte de documentos, sino también el contenido, pues bueno, de las reuniones que se van a generar a través de diversas plataformas. De igual manera, tenemos algunos otros casos que se han llegado a implementar no solamente en el caso de México, sino en el ámbito internacional. Por ejemplo, en el caso de Europa, tenemos la resolución de litigios de línea a través de esta plataforma que incluso está disponible en diversos idiomas y que encuentra, pues bueno, algunas ideas interesantes en torno al consumo. Otra de ellas es Modria, que también tiene una función muy similar a la que acabamos de ver en términos de mediación digital. Y pues bueno, vamos a ver algunos de los esquemas que son interesantes en este ámbito. ¿Cuáles son algunos desafíos futuros en términos de la mediación digital? Nosotros, como pudimos observar, tenemos diversas plataformas, como la implementación de los ODR, plataformas de gestión que permiten tener en cuenta no solamente las videollamadas, sino también los archivos que están involucrados en el ámbito de la mediación. Pues bueno, algunos desafíos futuros son la incorporación de nuevas tecnologías digitales. Por aquí viene la pregunta acerca de qué hace la inteligencia artificial y cómo se toma en cuenta en el ámbito de la mediación. Pues bueno, esta idea del modelo predictivo o la cuestión de pronóstico los hace con base en algunos procesos de mediación anteriores. Toma en cuenta todo ese conjunto de datos a través de herramientas, en este caso como redes neuronales artificiales. Lo que hace es, pues bueno, darnos estas ideas de pronóstico a través de estas cuestiones en términos de tecnologías de inteligencia artificial. La otra es la alfabetización digital de los usuarios, que va a ser muy interesante porque los usuarios, pues bueno, se tiene que garantizar su acceso incluso desde que pueden ingresar hacia una determinada reunión, como lo vimos en la plataforma. El otro es el desarrollo de competencias digitales de las personas servidoras públicas, que va a ser muy interesante porque las personas recuerden que incluso como hace la ley, deben garantizar este procedimiento y explicar propiamente su funcionamiento. Otro de los desafíos está en la infraestructura de requerimientos técnicos, que va desde el acceso a Internet, que la persona pueda hacer uso de esos dispositivos y que por supuesto, pues bueno, tenga esta idea del conocimiento hacia el uso de la tecnología. Y un tema que va a ser importante, como lo hemos señalado, es la seguridad de la información, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como la privacidad y protección de los datos de cada uno de los usuarios que forman parte de estos mecanismos de mediación. Algunas conclusiones y recomendaciones son el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial, los cuales tienen que contemplar mecanismos de transparencia algorítmica. En este caso no se quede con el sentido de la caja negra, sino que se garantice que, pues bueno, se puede ingresar hacia el código, la documentación y se conozca qué es lo que se está realizando de tal manera que no tenga un sesgo, que sea una gestión ética de los datos, que, pues bueno, se garantice, por supuesto, la privacidad y tener dos interrogantes clave que, pues bueno, nos llevaríamos propiamente de esta sesión, que es la confianza ciudadana. Por ejemplo, pues bueno, si bien la tecnología solamente es una herramienta auxiliar, ¿qué es lo que pasaría si se pudiera implementar una persona que llevara ese proceso de mediación? ¿Se podría realizar o no se podría? ¿Se confiaría en un chatbot para resolver un conflicto? Pues bueno, son algunas de las consideraciones que se podrían tener a futuro. Aunque en algunas cuestiones, en realidad lo que se señala es que, pues bueno, la persona como tal no puede ser sustituida con la tecnología, sino que solamente es un habilitador o un facilitador. Es una herramienta que le permite lograr ese determinado resultado. Solamente es un mecanismo auxiliar a la toma de decisiones, no lo reemplazaría. ¿Puede la tecnología sustituir ese sentido y empatía humana en un proceso de mediación? Y si realmente puede potenciar las actividades y las funciones del mediador. La idea general que nos han planteado y algunos debates y la literatura en torno a la mediación digital para la solución de conflictos es que la tecnología solamente es esa herramienta auxiliar. Garantiza que, pues bueno, se puedan llevar a cabo este tipo de procesos, que se gasten en este sentido menos recursos, que la persona tenga el acceso, que se facilite la comunicación, pero solamente es una tecnología auxiliar. Incluso las tecnologías que están señaladas, por ejemplo, con la idea de modelos predictivos, lo que garantiza solamente es tener un modelo auxiliar a la toma de decisiones. Por plantear un caso, si yo utilizara o aplicara una red neuronal para pronosticar el número de estudiantes que podrían desertar de la educación superior, por ejemplo, a pesar de que me tiene un resultado acerca de qué estudiantes son los que podrían desertar, solamente es auxiliar a la toma de decisiones. Me da un diagnóstico a través del cual, pues bueno, se va a tomar una determinada decisión
que, pues bueno, con base en esta idea de la gestión de conocimiento, se garantiza con propiamente la experiencia de la persona. Una persona adquiere conocimiento basado en dos cuestiones, en la educación formal o también conocimiento basado en la experiencia. Y la tecnología, pues bueno, como les comentaba, es un mecanismo auxiliar. Sin embargo, también el mediador tiene un sentido que todavía la tecnología no ha logrado avanzar hasta ese nivel. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sentido y empatía humana para, pues bueno, tener en cuenta la perspectiva de cada una de las partes involucradas y la manera en la cual se puede tomar una determinada decisión. No solamente en la mediación, como es este caso, sino también en aspectos de conciliación en distintos ámbitos, como pueden ser en cuestiones con algunas empresas o aspectos de consumo. Estas son algunas de las ideas generales y pues bueno, plantearles algunas recomendaciones. Sé que el tiempo es poco, pero hacerles algunas recomendaciones incluso de algunos cursos como programas especializados que tienen la propia plataforma de Coursera, programa especializado en negociación, mediación y resolución de conflictos. En gestión de conflictos, yo les agregué uno sobre introducción a la inteligencia artificial. El primero de los cursos es muy interesante porque nos habla de los 60 años de la inteligencia artificial. Y por último, pues bueno, lo que da el paso precisamente a esta jornada, que es la Universidad Ducent, a través de la Maestría Internacional en Mediación y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que si ustedes revisan el plan de estudios tiene, pues bueno, una idea muy interesante desde los primeros bloques hasta bloques posteriores en donde precisamente se habla de este tema de tecnologías emergentes aplicadas hacia mecanismos alternativos de solución de controversias. Les dejo igual algunas fuentes que ustedes pudieran consultar en esta parte de las referencias y quedaría atento en caso de que ustedes tuvieran alguna pregunta, que se pueden tener varias inquietudes en términos de cómo se utiliza la tecnología en el ámbito de la justicia digital. Quedaría atento y por supuesto agradecer la invitación de la Universidad Dulcent, del doctor Donald Solano y de todo el equipo que forma parte de este trabajo interesante en torno a la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel López Galván, por haber participado. Y claramente la audiencia tiene algunas preguntas. Vamos a hacer breve responder un par y ya el resto te las haremos llegar. Una de las Sí, gracias. preguntas de Fernando Ojeda es: ¿el pronóstico con la IA se basa en alguna alternativa de teoría de juegos o alguna recomendación? Y no sé si quieren plantear la siguiente pregunta y la respondemos en la misma dinámica. Perfecto. ¿Cómo pueden las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el blockchain mejorar la eficiencia y la transparencia en los procesos de mediación digital? De acuerdo, muchas gracias, compañero Andrés. Y bueno, comentar las preguntas muy interesantes en términos de las tecnologías emergentes. Primero lo voy a señalar, como habíamos comentado, la inteligencia artificial, a pesar de que se plantea como tecnología emergente, ya tiene un proceso de más de 60 años. Y en ese desarrollo de más de 60 años se han generado diversos esquemas que su función precisamente es hacer más eficaces y eficientes los procesos, que sean más rápidos. Sin embargo, bueno, en un determinado momento no tenían ese sentido de lo que se conoce como transparencia algorítmica. En todas las ramas que he tenido la inteligencia artificial, algunas de las iniciales son, por ejemplo, los sistemas expertos basados en reglas, los cuales también retoman esta disciplina de la ingeniería del conocimiento. ¿Cómo alimentamos a los sistemas? Con esta duda o interrogante que tenía el compañero Fernando Ojeda acerca de cómo se genera este pronóstico con inteligencia artificial, dentro de estas ramas tenemos algunas que pueden ser de utilidad, por ejemplo, lo que corresponde al ámbito de Machine Learning a través del desarrollo de chatbots, o la otra, pues bueno, tiene que ver con el ámbito de las redes neuronales. Voy a mencionar un ejemplo de cómo se lleva a cabo una idea de pronóstico. Lo mencioné un poco en la presentación, pero hay algunos que han generado sesgos, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. Si gustan, igual les voy a recomendar un texto que se llama Los robots pueden ser buenos jueces, y es, por ejemplo, cómo se llega a una determinada solución. Voy a poner un caso. En algún momento se hablaba de una tecnología acerca de si podría pronosticar que los servidores públicos o las personas servidoras públicas pudieran ser corruptas. ¿Sale? Se podría hacer uso, por ejemplo, de una herramienta de inteligencia artificial como son las redes neuronales. Las redes neuronales tienen un mecanismo a través de los cuales se alimenta de todo un conjunto de información enorme
aprende el sistema y a través de ello obtiene un determinado resultado. Por ejemplo, si nosotros tenemos esa idea de servidores públicos corruptos, una base con todo un conjunto de variables a través de los cuales, pues bueno, personas han incurrido en actos de corrupción. El tema no tiene que ver en ocasiones tanto con la cuestión tecnológica, sino con las variables que están involucradas. Voy a poner ese caso. Corrupción. ¿Qué variables podríamos considerar para pronosticar si un servidor público puede ser corrupto? Podríamos caer en un sesgo, en ocasiones desde el sexo. Muchas personas dirían con base en cuánto gana, cuál es su experiencia y con base en otro tipo de criterios. La cuestión no está en la tecnología precisamente, sino en todo el conjunto de variables que van a alimentar esa tecnología para que nos otorgue un determinado resultado. Eso no solamente ocurre, por ejemplo, con esta idea que se tenía en su momento de pronosticar si los servidores públicos son corruptos, sino también en el ámbito de justicia. Por ejemplo, algún sistema que nos permita pronosticar si una persona puede volver a incurrir en un delito. En algún momento se implementó una tecnología en la cual se encontraba que podía tener algunos sesgos incluso raciales en términos de las personas que programaron tal cual ese tipo de tecnologías. Entonces, pues bueno, los sistemas que hacen este tipo de pronósticos o modelos predictivos, como les llaman, lo que hacen es basarse en todo un conjunto de datos o un histórico que lo que permiten es tomar una determinada decisión. Podemos tener otra, la que les mencionaba en el ámbito educativo. Queremos realizar un modelo predictivo o un pronóstico acerca de estudiantes de una determinada facultad que podrían desertar o que no terminen en tiempo y forma. ¿Cómo se alimenta? Se alimenta con todo un conjunto de datos históricos de personas que sí egresaron y que no egresaron. El sistema tiene una serie de capas, las redes neuronales artificiales, y obtiene un determinado resultado. Por ejemplo, la persona va a egresar o no va a egresar. Y con base en ese resultado, la persona tiene un mecanismo auxiliar que le permite tomar una determinada decisión. Por ejemplo, puede ser de utilidad en este ámbito que tiene que ver con el sentido de la justicia. Como les mencionaba, en el caso de si una persona puede volver a incurrir en algún delito, si, por ejemplo, puede existir un modelo predictivo que nos permita saber si una persona puede llegar a ceder o no con base en algunas variables, o qué características en términos de su personalidad son importantes para entender quiénes pueden ceder o no. Entonces, son ese conjunto de variables lo que nos permite alimentar este tipo de sistemas. Entonces, esa es la idea de los pronósticos que se toman en cuenta en la inteligencia artificial, los datos que alimentan al sistema. Y bueno, ahí nos mencionaba la alternativa de teoría de juegos, pero en realidad en este caso lo hace con un histórico que las redes neuronales lo hacen a través de ese procesamiento. La otra, ¿cómo podrían facilitar la inteligencia artificial y diversas herramientas la eficacia y la eficiencia de los procesos? Así es, por Big Data, como nos señala el compañero Fernando Ojeda, todo este gran conjunto de datos que alimentan los sistemas. Ahí, haciendo un paréntesis antes de contestar al anterior, uno de los temas está incluso en que los datos sean, que estén homologados y la limpieza de los datos. Entonces, debemos tener datos de calidad para que los sistemas puedan funcionar. Muchas de las veces tenemos esa idea de que la inteligencia artificial propiamente va a hacer los procesos más eficaces y eficientes, pero gran parte de cómo va a estar el ámbito de su funcionamiento tiene que ver con que que los datos sean de calidad, que se lleve un proceso de homologación, que se tenga un proceso limpio para que esto pueda funcionar. Ahora, ¿cómo podría garantizar esta eficacia y eficiencia en términos de los procesos? Pues bueno, la idea en general de las tecnologías, más allá de la inteligencia artificial, es esa, facilitar las actividades del ser humano. Por ejemplo, en el ámbito de la mediación, pues bueno, en la plataforma que nosotros vimos de mediación digital, esto nos permite que se pueda integrar diversos procesos o más bien procedimientos de un proceso para que, pues bueno, la gestión sea más efectiva, desde la gestión de las llamadas, las reuniones, la documentación que se va a subir, como ustedes lo observaron, que, bueno, puede ser de utilidad para este tipo de ámbito, la integración a través de una plataforma. Otra de las cuestiones a través de las cuales puede volver el proceso más eficiente tiene que ver incluso con estas formas en las cuales la tecnología puede transcribir todo lo que está señalando a través de cada aspecto relacionado con el procedimiento. Otra de ellas, como habían mencionado, cómo hacerlo más eficiente y más inclusivo, es garantizar que las personas con discapacidad puedan tener ese acceso y también puedan estar, en este caso,
conformes con este tipo de procesos, porque si en algún momento una persona tiene una discapacidad visual o algún problema de este tipo de ámbitos, pues bueno, ¿cómo garantizamos ese derecho a un proceso de mediación, de conciliación, o que se garantice este aspecto de justicia? Entonces, lo que hacen las plataformas es hacer el proceso más eficiente, que sea más rápido y que a través de ello, pues bueno, también se puedan gastar menos recursos, que las personas no tengan que trasladarse hacia el área donde se van a llevar a cabo las reuniones. Y pues bueno, son diversos los beneficios que tiene propiamente la inteligencia artificial a través de estos ámbitos. Algunos sistemas, por ejemplo, como son los sistemas expertos o los chatbots, tienen funcionalidad en ocasiones de responder dudas frecuentes 24/7. No esperar a ir o acudir a una oficina para saber que la mediación, atender preguntas frecuentes, que lo puede hacer un sistema 24/7 en el momento que ustedes quieran y que no lo tenga que hacer una persona de los horarios de trabajo que tenemos predeterminados. Entonces, son diversas ventajas y formas a través de las cuales se pueden hacer más eficaces y eficientes los procesos. No sé si respondí la duda. claro que sí, doctor. Eh, Listo, entonces con esto, pues nada, de parte de la Universidad Ducens, agradecemos al doctor Ángel López Galván con este reconocimiento por su importante participación en el evento, doctor. Muchísimas gracias y ya las demás preguntas te las haremos llegar, ¿vale? Sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Igual les puedo compartir la presentación para que todos tengan el acceso a los documentos. Que tengan buena tarde. Hasta luego.